Este video está disponible con subtítulos en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado a el amor entre chicos, Park Jimin y el Jikook. El día de hoy estamos directamente desde mi cuenta de ex Twitter, @BoysWeLove2023. Estamos comenzando octubre y tenemos muchísimo amor para dar a nuestro adorable Jimin. Y tengo mucho chismecito por aquí, así que vamos a comenzar. Jimin sonríe y nacen 1000 haditas. Me encantó esto de las hadas chiquitas, porque se oye raro, 1000 haditas. Pero bueno, el chiste es que nacen muchas hadas cada vez que este precioso hombre sonríe, y es que ya se están empezando a compartir más fotografías del photobook de Are You Sure. Muchas que ya lo tienen, como saben, también ya tienen acceso al detrás de escenas. Desgraciadamente hasta el momento no he logrado encontrar todas las fotografías del fotofolio y tampoco he logrado encontrar lo que son el detrás de escenas, pero esperemos que con el tiempo alguna buena alma lo comparta. Esto me pudo encantar porque justamente he visto ya lo que ha sido el unboxing del fotofolio y unas fans comentaron: cada vez que cerramos el photobook, Jimin y Jungkook se darán un beso. Y es que al momento en que hacen esto se dobla, pues sí, se encuentran sus dos caritas. Y también tengo este video del recuerdo de Jimin bailando hace apenas algunos ayeres. Se ve tan lindo y tan chiquito, y sus lentecitos y su carita y todo él se ve precioso. Y estas son de esas cosas que este mes vamos a tener muchísimo de Jimin, y es precioso verlo bailar. Así que si quieren checarlo, por favor vengan a verlo aquí a mi feed. Dice: Jimin se sentía un poco inútil porque Jungkook siempre hace todo por él, y Jungkook, para mantenerlo entretenido y hacerlo sentir mejor, le pidió que vigilara la carne. Este es uno de esos momentos que están en el detrás de escenas de Are You Sure que no hemos podido ver, y que espero en algún momento podamos ver toda la cronología, porque hasta el momento solo he visto pequeños pedacitos de Estados Unidos, pequeños pedacitos de Jeju y pequeños pedacitos de Sapporo, pero no he podido ver el contenido de los casi 20 minutos que dura cada uno de estos detrás de escenas, pero sí tenemos estos momentos que son muy pero muy lindos y muy apreciados. Ahora les quiero comentar que ahorita están saliendo una cantidad muy grande e importante de fics, y más en este mes que tenemos, como ustedes checan esta paginita, aquí vamos a entrar, el Jikook Verse Fest. Están trabajando súper duro para compartirnos muchísimas historias. Todos los días están compartiendo algo nuevo. Por eso es que sí les voy a recomendar muchísimo que la sigan. Si es que a ustedes les gustan los fics del Jikook, bueno, por favor vengan, porque además es como una especie de concurso. De repente también nos ponen a nosotras a que intentemos ver de quién es cada fic. La verdad se está poniendo súper interesante, así que por favor vengan, únanse, les prometo que no se van a arrepentir. Y más si ustedes son como yo, de las que aman leer historias. Acabo de terminar un fic tan bonito, pero les prometo que también yo voy a procurar hacerles resúmenes. Estoy pensando una manera de hacerlo para que no sea, digamos, tan tedioso para ustedes, así que denme chance, les prometo y les juro que ya vienen un montón de cosas bien preciosas. Así que si ustedes son lectoras como yo y aman leer como yo, pues lo único que tienen que hacer es visitar esta página. Les prometo que esta cuenta en X tiene muchísimo. Y ahora que hablando acerca de estas fotografías que se han empezado a ir revelando del fotofolio, tenemos estas otras imágenes imperdibles del Jikook. Hay una cantidad que yo estoy así ya enloqueciendo de todo lo bonito que las fans ya nos están compartiendo. También hablando de arte, no les voy a negar que sí he encontrado muchísimo, sobre todo referente a una fotografía que espero que ahorita más adelante veamos también aquí en el feed, y las artistas de inmediato empezaron a trabajar sobre ese concepto que es, digamos, muy interesante, muy sensualoso. Ahorita les voy a decir más, dejen que lleguemos a esa parte. Pero mientras tanto tenemos muchas fotos hermosas de estos dos. Esta foto me encantó, dice el dúo más bonito, y estamos de acuerdo, es precioso. Y una manera súper fuerte de comenzar el mes. Esta otra imagen de cuando estaban en el jacuzzi en Sapporo, también muchas enloquecimos con lo guapísimos que se ven los dos. Y aquí tengo tanto de esto. Este es lo que les decía. Esta imagen que apareció en el fotofolio es la que está causando sensación literal ahorita en redes. De hecho, aquí en ex Twitter está en tendencia el Jimin, el Jikook, el Are You Sure. Bueno, todos esos hashtags ahorita
están muy en tendencia. Dice, imagina tener a Jeon Jungkook en toalla, siendo alto, tatuado, guapo, talentoso, personalidad 10 de 10 y con tu nombre en el pecho. Solo una realidad para Jimin. Y es que efectivamente estos son esos pequeños detalles que nos pueden enloquecer. ¿Quién, por qué razón pusieron esto? No lo sé. Pero ha generado una de comentarios de todo tipo. Obviamente estoy hablando de lo positivo, porque créanme que es una belleza este fotofolio. Y si se lo preguntaban, si ya está completamente agotado. Dice el Bamku, tenemos varias versiones que ya estamos comenzando octubre y muchas que aman estas versiones chiquitas también están trabajando esta versión, pero súper cute. Jungkook en versión vampirito, pero también tenemos otras. Este también es un petit art, pero es muy sensualoso, porque aquí vemos como Jimin y Jungkook se están mandando mensajes y las fotografías que se están mandando, y yo así de como algo que parece tan inocente dice tantas cosas fuertes, pero es que hay una cantidad de momentos bonitos de ellos que es para enloquecer. Y aquí está el unboxing, aquí lo tenemos, cómo se va abriendo, qué cosa tan maravillosa y bonita. La verdad sí, les quedó súper lindo. Hay que reconocerlo. Si en algún momento tienen ustedes la oportunidad de comprárselo, yo creo que va a valer muchísimo la pena. Podemos ver las fotografías, la calidad, está súper hermoso. Y viene por partes, igual que como estuvieron viajando a Estados Unidos, Jeju, y por lo que veo Sapporo. Esta foto también, es que es una belleza esto que estamos viendo. Y es lo mejor que he conseguido por el momento. No se desilusionen, les prometo que voy a hacer todo para que se puedan conseguir las fotografías en buena calidad. No dudo que alguien las comparta. Y en algún momento también no dudo que alguien comparta el detrás de escenas, que las que puedan compartir pues no vayan a tener algún problema, porque después de todo es un contenido que tuvo un costo, entonces pues tampoco podemos nomás así aprovecharnos de las que lo compartan. Al contrario, lo vamos a agradecer muchísimo cuando llegue ese momento. Y es que hablando del behind the scene, de veras, tenemos unos momentos tan preciosos. Esta que ya lo veíamos en el jacuzzi, se ven tan hermosos. Y unas fotografías de ensueño. Y una vez más, otra reacción. Dice, cuando vi primero esta foto, pensé que una Jikuka en su sueño más de Lulu editó el nombre de Jimin como diciendo que era de su propiedad. Luego veo que realmente no es edit. Y sí está el nombre de Jimin en el pecho de Jungkook. Dije, ¿what? Ellos deberían escribir los AU de ahora en adelante. Los AU son los universos alternativos. Tenemos más fics porque, como les decía, muchas de nuestras autoras favoritas y muchas otras que no conocemos, pero estoy segura que se pueden convertir en nuestras favoritas, están trabajando mucho y hay retos para este mes. Entonces vamos a tener, yo estoy segura que una gran cantidad de sorpresas para leer durante el mes de octubre. La verdad es muy emocionante poder ver esto, la imaginación de las artistas que ahora está más nutrida que nunca. Esta imagen de Jimin también está para comérselo. Tenemos arte petit de Jimin, vean qué bonitas versiones. Y ya empezamos con la cuenta regresiva y hay artistas que nos van a estar haciendo justamente arte cada día hasta el cumpleaños de Jimin. Hay unas cosas preciosas. Airen también se pasó. Pero bueno, ¿qué me dicen de esta artista hermosa que justo el día de ayer comenzó su cuenta? Vamos a checar rápidamente en su perfil. Si van a sección de multimedia, van a encontrar lo que es su cuenta. El día 12, que la verdad su arte le quedó preciosísimo el día de ayer. Y el día de hoy, donde ya nos marca que nos faltan 11 días. Y también el día en que comenzó su cuenta de Jim Tober. ¡Qué bonita arte! Esta artista es maravillosa, también la amo. Hace un arte petit tan bonito. Pero ya hablábamos también del Vampiro Cook y ahora tenemos esta otra versión. ¿Recuerdan la que vimos hace unos momentos en versión petit? Bueno, pues ahora tenemos esta súper sensualosa y muy bonita, hecha por la maravillosa Lechery. Nos dicen, ¿cómo recuerdan todo eso? Sus bromas internas interminables. Tenemos muchas referencias que los chicos nos han compartido a través del tiempo de diferentes programas o inclusive videos que ven en YouTube, y dedicado a eso nos hacen este pequeño recopilado donde podemos ver las referencias a las que ellos se refieren, que sí que hay que buscarle para encontrar de todas las cosas random que estos chicos hablan. A eso es a lo que se refieren con aleatorio, más bien a random, a todas sus locuras y cosas bonitas. Bueno, pues si les interesa, aquí lo vamos a tener. Tenemos referencias a anime, a programas en YouTube, a programas que pasan en la televisión coreana, a películas. La verdad es que son un primor. Pero bueno, continuamos aquí en el feed. Vean esta otra. Esta es la que les decía en el jacuzzi, qué guapos se veían los dos. Pero si es que aquí, Jimin, por favor, nos vas a matar de la alegría. Se ve bien bonita. Sí, está dentro de la misma tienda de Line, solo que esta es una exhibición especial, por eso la consideran pop-up. Y como ustedes pueden apreciar, de verdad es una absoluta belleza todo lo que está ahí.
para coleccionar. Así que muy afortunadas las japonesas que en este momento pueden comprar todas estas cosas tan bellas. No, pues es que miren ustedes, la colección está realmente impecable y hermosa. Las cartas, por el amor de Dios. Un muy buen concepto para octubre, así que los felicitamos y disfrútenlo mucho. Todavía se acaba en realidad el 14 de octubre, de hecho. ¡Qué afortunadas! Pero bueno, damos una vuelta rápido a mi feed. Vean ustedes, es que esta artista ya sabemos que trabaja muchísimo. De hecho, vamos a pasar rapidito para que ustedes vean lo que ha estado sacando en los últimos días, lo que se viene, lo que ya sacó con este concepto de Jimin escrito en el pecho de Jungkook. Y vean este otro Jungkook. No, es que sí, qué bárbara, qué talento. Bueno, pues solo para que vean lo que está pasando actualmente con las artistas, vean este otro arte petit, le quedó tan precioso, le quedó hermosísimo. Y es que así el día de hoy está lleno de momentos tiernos de nuestra cuenta regresiva. Por cierto, en 14 días Hobby ya va a estar en casa. 261 días para el regreso de Yoongi, 250 para Tae, para Nam y 251 para Jimin y Jungkook. Hablando acerca de que viene una nueva versión de Jungkook, el I'm Still, esta vez con esta versión Party, donde nos van a regalar 20 minutos extra de Jungkook cantando. Ya los boletos van a estar a la venta a partir del 11 de octubre para que puedan asistir a su cine. Me gustaría decirles que voy a ir otra vez, pero no lo sé. Estoy algo decepcionada con toda esa situación que les platiqué de las photocards, porque sí ha habido un gran escándalo. Aquí en México se han revendido una photocard en 350 pesos y es que sí me da como un poquito de coraje que las que pagamos y que pues estuvimos ahí en el cine no se nos diera nuestro obsequio y que otras personas por fuera lo estén revendiendo y tan caro. La verdad sí se me hace no adecuado. Pero bueno, si ustedes tienen la oportunidad y quieren ir, por favor háganlo. Esos 20 minutos creo que van a valer muchísimo la pena. Ahora, el día de ayer se dio a conocer un video de lo que se cree que es la nueva casa de Jungkook. Al igual que Hobby, también estaba en construcción un proyecto que sabíamos que iba a ser su nuevo hogar. Si esta es la casa de Jungkook, válgame Dios, está preciosísima. No nos atrevemos a decir nada más. Por ahí hay un run que dice que en esa casa van a vivir él y Jimin. Obviamente nada más que como compañeros, no se ha dicho absolutamente nada más acerca de esto, pero bueno, era importante que se los comentara porque son de las cosas que se están diciendo. Entonces por eso se las comento ya ustedes me dejarán también aquí en el canal pues sus puntos de vista. Recuerden que ahora sí, esta semana ya se viene lo que es nuestro podcast, donde vamos a estar hablando de todo lo que ustedes me han estado compartiendo los días pasados, y créanme que también va a estar buenísimo ese podcast. Así que bueno, esto es de lo que se está platicando actualmente. Y dice, efectivamente Jimtober se vino con todo. Ayer Who hizo 8.891.017 escuchas, que son 822.147 más. Jimin está a nada de volver a los 9 millones y romper un nuevo récord. ¿Saben cuál es la mejor manera de festejar este mes? Subiendo récords en Billboard. Y es que estos son los números súper bárbaros de Jimin para este mes, y como bien lo dice, estamos comenzando con todo. Dice, Jimin nos enseñó que era una foto de novio para tomarle muchas a Jungkook y que sepamos el significado. Y es que esta foto también está incluida en el fotofolio y ya sabemos que estamos enloqueciendo. También los proyectos por el cumpleaños de Jimin ya están ahora sí que a toda marcha en Corea y en diferentes partes del mundo. Tenemos todos estos momentos. Esto me encantó porque es de Arjushur y la carita de Jimin de ya no hagan eso, por favor. Esta semana recordarán que eran 4 clips, ya se liberó el tercero, ya está disponible. Recuerden buscarlo con su código QR en lo que es la plataforma de YouTube, porque son videos escondidos. Y ya casi para terminar, pues de todo lo que estuvimos hablando este día, véanle el resumen de cositas preciosas que ya van a poder ustedes tener acceso si me visitan. Así que pues con esto prácticamente que me empiezo a despedir. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que esto es Boys We Love, que me encanta estar con ustedes festejando el Jimtober y hablando. Y esto antes de que yo me vaya, espérenme, sí, ya sale también el Golden
su LP, el vinilo está hermosísimo, no se los voy a negar, ya está a la venta, ya lo pueden preordenar, se me hace precioso. De todos los discos que han sacado los chicos, obviamente el de Face es mi favorito, el vinilo es blanco y es precioso, pero este no me lo nieguen, en dorado se ve increíble y todos han sido hermosos, no voy a decir que uno más que el otro porque estaría yo mintiendo. Y bueno, pues ya, nos empezamos a despedir. Nos vamos ahora sí con este video. Dice, ya que comenzó octubre en Corea, aquí les dejo este video adorable de cuando los miembros estaban midiendo el largo de sus brazos y Jimin hizo de todo para alargar el suyo. Les recuerdo que mi nombre es Bel Romani, que es súper importante que se suscriban al canal. A todas las miembros del canal, a las que están conmigo, muchísimas gracias por apoyarnos un mes más y estar aquí, ser nuestra familia. A todos los que dejan sus comentarios, muchísimas gracias, todos los leo y créanme que todos me llenan de amor y espero también enviarles todo ese amor de regreso. Así que con este precioso Jimin los dejo y les recuerdo que nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible en el siguiente video.